Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que, créanme, va a hacer que todos pierdan la cabeza. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, y lo que ha sucedido entre ellos nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no es lo que se imaginan. Bueno, tal vez sí, pero con un giro que nadie esperaba. Así que si quieren saber qué está pasando realmente detrás de las cámaras, que ha desatado esta tormenta de rumores y especulaciones, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Esto se va a poner bueno. Amigos, la fecha es 15 de enero de 2026. Y créanme, esta fecha va a quedar grabada en la memoria de muchos, especialmente de los fanáticos más acérrimos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco, saben que estos dos nombres son sinónimo de éxito, de carisma y, por supuesto, de una química innegable que traspasa la pantalla. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos muchos de nosotros, su conexión se volvió un tema de conversación global. Y es que, ¿quién podría olvidar a Can Dibi y Sanemein? Sus miradas, sus diálogos, esa tensión palpable, era pura magia. Esa época dorada de Erkenci no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también sentó las bases de una legión de seguidores que anhelaban verlos juntos de nuevo, ya fuera en la ficción, o quién sabe, en la vida real. Pero lo que sucedió recientemente, esta noticia que ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios, va mucho más allá de la ficción. Estamos hablando de algo que hasta hace muy poco parecía imposible, algo que ha desatado una oleada de reacciones encontradas, de sorpresas, y por qué no decirlo, de un poquito de drama. Al principio todo era especulación, murmullos en los foros, mensajes de fans preguntando si era verdad, si era un rumor más. La naturaleza efímera y a menudo contradictoria de las noticias del espectáculo turco hace que el público esté siempre en vilo, esperando confirmaciones o desmentidos. Sin embargo, poco a poco las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y lo que salió a la luz es algo que ha sacudido los cimientos de su relación pública y del panorama del entretenimiento. Ahora, antes de revelarles los detalles concretos, déjenme ponerles en contexto. Can Yaman, el galán por excelencia, conocido por su imponente físico, su magnetismo y su desbordante carisma, ha estado muy activo en proyectos internacionales, abriendo puertas en Hollywood y en el mercado europeo. Ha participado en producciones que le han permitido explorar diferentes facetas de su actuación y ha demostrado su versatilidad, ganándose un público cada vez más amplio y diverso. Por otro lado, Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, no se ha quedado atrás, consolidando su carrera en Turquía con proyectos aclamados y también explorando oportunidades fuera de su país. Ha demostrado ser una actriz talentosa y con una gran capacidad para conectar con el público, interpretando personajes que dejan huella. Ambos son artistas en ascenso admirados por millones, y cada movimiento que hacen es analizado al detalle, generando titulares y conversaciones constantes. Y aquí es donde entra la gran sorpresa, la pieza clave que ha cambiado la narrativa. Durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet, alimentada por esa química tan especial en Erkenci que muchos creían que trascendía la pantalla. Los fans observaban cada interacción, cada fotografía compartida, buscando indicios de algo más allá de la amistad. Ellos siempre mantuvieron una postura profesional, negando cualquier romance fuera de las cámaras, y sus vidas personales parecían seguir caminos separados, cada uno con sus respectivas parejas y proyectos. Se les veía enfocados en sus carreras individuales, en consolidar sus trayectorias profesionales y en explorar nuevos horizontes. Sin embargo, el 15 de enero de 2026, algo cambió drásticamente, algo que nadie vio venir y que ha redefinido por completo su vínculo. La noticia que ha hecho temblar el universo fan de Can Yaman y Demet Özdemir es su inesperada colaboración en un nuevo proyecto. Y no se trata de una serie o una película más, aunque la posibilidad de verlos actuando juntos de nuevo siempre está en la mente de sus seguidores. Estamos hablando de algo mucho más ambicioso, algo que involucra una inversión significativa y que los une de una manera que pocos habían anticipado. Se trata de la creación de su propia productora. Sí, han leído bien. Can Yaman y Demet.
Özdemir, después de habernos regalado momentos inolvidables como pareja ficticia, ahora se unen como socios de negocios. Han decidido unir fuerzas para fundar una nueva empresa productora que, según los primeros informes, se centrará en historias que exploren la cultura turca y la expandan a nivel internacional, con un enfoque en la calidad y en la innovación. Esta es una jugada maestra que demuestra una visión estratégica y una ambición compartida que va más allá de sus propias carreras como actores. Imaginen esto, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una visión compartida y un conocimiento profundo de la industria, creando su propio imperio. Las implicaciones son enormes. Esto significa que no solo seguirán deleitándonos con su talento actoral, sino que ahora tendrán el poder de dar vida a sus propias ideas, de elegir los proyectos que realmente les apasionan, y de moldear el futuro del entretenimiento turco, tanto a nivel nacional como internacional. Podrán seleccionar guiones, director y elenco, asegurando que los proyectos que nazcan bajo su sello cumplan con sus altos estándares de calidad y resonancia cultural. La noticia se filtró primero a través de fuentes cercanas a la producción, que siempre están atentas a los movimientos de grandes figuras. Rápidamente fue confirmada por portavoces oficiales de ambos actores, quienes con una mesura calculada, pero con un palpable entusiasmo, hicieron el anuncio oficial. La declaración conjunta que emitieron ha sido analizada palabra por miles de fans y por la prensa especializada, y en ella se respira entusiasmo, ambición y sobre todo, una profunda admiración mutua. Hablan de cómo esta alianza representa un nuevo capítulo en sus carreras, una oportunidad para crecer juntos y para ofrecer al público historias que conecten con emociones universales, manteniendo siempre la esencia y la riqueza de la cultura turca. Pero, ¿cómo reaccionó el público? Bueno, como se imaginarán, la reacción ha sido explosiva y diversa, como suele suceder con figuras de su calibre. Por un lado, están los fans incondicionales que están eufóricos. Para ellos, esta unión no solo es una noticia profesional, sino que en el fondo, es el cumplimiento de un deseo latente, ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo, y de una manera tan significativa y poderosa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de memes creativos que celebran esta alianza, y de expectativas altísimas sobre lo que esta nueva productora será capaz de lograr. Esto va a ser historia, el dúo dinámico ha vuelto, no puedo esperar a ver qué crean juntos. Estas son solo algunas de las frases que se repiten una y otra vez, demostrando la magnitud de la expectación que ha generado este anuncio. Por otro lado, también hay una dosis de escepticismo y, claro, de habladurías. Siempre que dos figuras tan mediáticas unen fuerzas, surgen preguntas. ¿Será que esta colaboración empresarial podría tener un trasfondo más personal? ¿Es esta una forma de acercarse de nuevo, de mantener un vínculo fuerte en un plano diferente? Si bien ambos han sido muy claros en que se trata de un proyecto profesional, la química que demostraron en Erkencikus sigue tan viva en la imaginación de muchos que es difícil no especular. Esa chispa que encendieron en pantalla ha dejado una huella imborrable, y es natural que los fans busquen elementos que conecten esa magia con su presente. Y eso, amigos, es parte de la magia del espectáculo, de la fascinación que generan estas figuras públicas. Lo que sí es un hecho irrefutable es que esta decisión estratégica demuestra una madurez y una visión de futuro impresionante por parte de Can y Demet. No se conforman con ser solo rostros bonitos en pantalla, quieren ser creadores, tener un impacto tangible en la industria y dejar un legado que trascienda sus propias carreras. Y qué mejor manera de hacerlo que uniendo sus talentos, su renombre y sus redes de contactos para construir algo propio y duradero. Los primeros proyectos de esta nueva productora aún no han sido anunciados oficialmente, pero ya se rumorea con fuerza que están en conversaciones para desarrollar una serie de drama con tintes históricos que explorará la riqueza de la cultura otomana, un tema que siempre tiene un gran atractivo a nivel internacional. Además, se habla de una comedia romántica moderna que previsiblemente podría contar con la participación de ambos actores en roles protagónicos. Imaginen ese regreso a la pantalla juntos, pero ahora con el sello de su propia producción. Sería algo realmente espectacular, una oportunidad única para que los fans disfruten de su talento actoral en un contexto que ellos mismos han ayudado a crear. Además de los proyectos de ficción, se habla de que la productora también podría incursionar en la creación de contenido documental, explorando historias fascinantes y poco conocidas de Turquía, y en la promoción de jóvenes talentos emergentes, con el objetivo de diversificar la oferta y de aportar nuevas voces al panorama audiovisual.
Esto demuestra una ambición que va más allá de sus propias carreras individuales, buscando dejar un legado y contribuir al crecimiento de la industria en su conjunto, apoyando a las nuevas generaciones de creadores y narradores. La noticia del 15 de enero de 2026 ha sido, sin duda, una de las más sorprendentes y emocionantes del año en el mundo del entretenimiento. Ha demostrado que las alianzas más inesperadas pueden surgir, incluso entre aquellos que se creían caminos divergentes, y que el talento y la visión compartida pueden abrir puertas a oportunidades inimaginables. Can Yaman y Demet Özdemir no solo han dado un paso audaz en sus carreras, sino que han reescrito las reglas de cómo las estrellas pueden colaborar, innovar y construir su propio futuro en una industria en constante evolución. Es fascinante pensar en todo lo que esto puede significar. Para los fanáticos es una fuente inagotable de emoción y expectación, la promesa de ver a sus ídolos desplegar todo su potencial creativo. Para la industria es una señal de que las grandes figuras turcas están apostando fuerte por la internacionalización, por la creación de contenido de calidad y por la consolidación de Turquía como un epicentro de producción audiovisual a nivel global. Y para nosotros como observadores de este fascinante mundo, es un recordatorio de que el talento, la ambición y a veces la química más inesperada, pueden dar lugar a las historias más impactantes y a las trayectorias más brillantes. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. La impactante noticia del 15 de enero de 2026, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, pero esta vez no en la pantalla como actores compartiendo roles, sino como creadores, como fundadores de su propia productora, con el poder de dar forma a las historias que quieren contar. Una alianza que promete revolucionar el entretenimiento turco y que nos deja a todos con una pregunta flotando en el aire: ¿qué maravillas nos deparará esta nueva era para estos dos talentos que han cautivado a millones? Hemos llegado al final de este emocionante repaso. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al contarla. Es un momento clave para Can Yaman y Demet Özdemir, y sin duda, para todos los que admiramos su trabajo y nos ilusionamos con sus logros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta alianza empresarial? ¿Están emocionados por los futuros proyectos de su productora? ¿Creen que esta colaboración podría tener algún tinte personal o es puramente profesional? Déjenme todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades y exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo o compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta increíble noticia, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más frescas y los análisis más profundos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.